Estamos en Medellín, lunes 3 de octubre, el día después del plebiscito donde los colombianos y colombianas tuvieron que votar por el sí o por el no para estar a favor del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las FARC. Estamos con un vecino que nos va a dar su apreciación de este momento, esta situación que vive el país. Hola, muy buenos días. Antes que nada, presentate. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Elkin Ospina, soy docente en la ciudad de Medellín y estuve con algunas organizaciones sociales impulsando la campaña por el sí en esta ciudad. Realmente nos sorprendió el resultado, pues las encuestas daban por lo menos el 70% de aprobación. Me parece que estos resultados lo que hacen es evidenciar que la derecha colombiana manejó una estrategia de difamación de los acuerdos, toda la idea del miedo que podría generarse si las FARC se integraban a la vida civil. Se dijo con frecuencia que íbamos a ser como Venezuela o Cuba. Hubo un término que era el castrochavismo que llegaba a Colombia, y eso pues finalmente caló en algunos sectores, muy especialmente los menos formados, los que tienen menos conciencia social sobre las repercusiones del conflicto en el país, y nos deja pues bastante mal a quienes estábamos esperanzados en una salida negociada. Hubo mucha movilización en las calles, muchas actividades, sobre todo en Bogotá, en Medellín. Hemos visto que se repartían panfletos, calcomanías, algunos folletos y volantes donde se explicaba por qué ese sí a la paz incluso. Pero no se veía en la calle tanta actividad por el no. ¿Desde dónde se generó esa conciencia para que se vote por el no? No, realmente Uribe es un ganador en estas elecciones, en términos que casi que él solo con su partido en contra de todos los demás partidos empezaron por los medios masivos toda una campaña de desprestigio a los diálogos, a los acuerdos que se estaban haciendo. Y yo creo que eso es más una estrategia que van a emplear para la presidencia 2018, que van a aspirar realmente a que la derecha quede gobernando el país. Quedamos en una situación muy compleja porque apenas el presidente se reúne ahora más tarde con los movimientos políticos, invitó a todos, incluso al sector de Uribe, que nunca ha querido estar participando, para mirar cómo el acuerdo puede mejorarse o qué se espera. Pero el uribismo tiene una posición, es que a las FARC hay que darle cárcel y que no participen en política, y sabemos que ningún grupo armado político-militar ha llegado a una negociación sino a cambio de participación política. ¿Cómo ven el panorama del país en sí? La división por regiones, ¿cómo ha votado Colombia? Sí, es una lástima la falta de sensibilidad social y también la educación que ha hecho de nosotros. Las zonas donde la guerra no ha afectado fuertemente, que es donde están concentradas las capitales, votaron por el no. Pero las zonas de periferia, donde es el teatro de operaciones de la guerra, donde están los desplazados, donde están las víctimas, votaron por el sí. Es decir, quienes tranquilamente estamos viendo la guerra por la televisión, no nos preocupa que al resto de colombianos la vida los afecte en la cotidianidad. Es una lástima, porque eso está indicando que es más importante mi confort en una ciudad, en una sala de una casa, viendo televisión sobre qué es la guerra, que esos colombianos que día a día la padecen. ¿Podés contarnos para Argentina, en algunas palabras, cuáles son los principales acuerdos o lo más importante de estos puntos, estos ítems que están en este acuerdo, de esta firma? Los acuerdos son 6, muy sencillos. El primero tiene que ver con la entrega de tierras a campesinos, no a las FARC. Se iban a entregar 3 millones de hectáreas, se planteó en el acuerdo para campesinos para hacer reforma agraria. El segundo tiene que ver con participación política. Serán 10 puestos a miembros de las FARC dentro del Congreso de la República para 2018, pero se entregan 16 puestos a las víctimas como forma de reparación. El tercer acuerdo es el fin del conflicto, que tiene que ver con cómo las FARC iban a entregar en 6 meses sus armas. El cuarto tiene que ver con drogas de uso ilícito, donde se decía que había que asumirlo como un problema de salud pública. Por lo tanto, el Estado iba a tener programas de atención a quienes estaban pues siendo afectados por los consumos y por las adicciones, y se comprometía a atacar los grandes carteles.
El quinto más importante me parece a mí, que fue el centro de todo, fue el de las víctimas. Tenían espacio de tierras, participación política, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Fue el más importante, el que más duró. Y el último fue la implementación y verificación de los acuerdos. La ONU jugando un papel muy importante en todo el proceso, pero en ese sexto el gobierno insistió en que fueran a un plebiscito. La FARC no lo veían viable, esa discusión fue muy cerrada y al final la FARC tuvo que ceder para que fuera un plebiscito el deseo de paz de los colombianos. En la historia de Colombia ha habido alrededor de 10 intentos de paz, si no me equivoco. ¿Temen que después de este no pueda surgir más violencia? ¿Cómo esperan que sean los días posteriores a esto? Bueno, nosotros realmente cumplimos más de 50 años de conflicto y más de 30 años intentando la paz. Fuimos de los primeros que tuvimos este tipo de conflicto, de los últimos que estamos saliendo, pero también de los primeros que estamos intentando salidas negociadas. Hay una reunión ahorita con los movimientos políticos, incluidos los del no, para mirar alternativas y salidas. Pero cada que a nosotros nos frustra una salida negociada, la violencia se dispara. Los índices de ataques, de enfrentamientos, de bajas, de víctimas, siempre se incrementan. Y ese es el temor para quienes tenemos algo, por lo menos, de memoria histórica. Comprender que volveríamos nuevamente a aumentar el número de víctimas, que es realmente lo preocupante. En cuanto a la batalla cultural, no sé si acá utilizan esa palabra, en Argentina se usa mucho. Por ejemplo, en las últimas elecciones se habló de batalla cultural, de qué es lo que ganó o lo que perdió en las elecciones, de esa educación al pueblo, ese tal vez estar muy acostumbrados a vivir con violencia. También hablando con vecinos me han dicho eso. ¿Qué creen que falta para, no sé si la palabra es concientizar, pero para educar, para trabajar, para seguir avanzando por la paz? El trabajo por la paz en Colombia, si bien desde hace 30 años venimos en ese proceso, líderes, asociaciones, realmente desde las comunidades educativas, escuelas, colegios, universidades, trabajar todo el componente de educación y paz realmente es muy nuevo. Y nosotros, la derecha de este país, nos hizo creer que este era un problema de pantalones, era un problema de fuerza, que era sometiendo al otro. Y eso ha ido calando en alguna parte de la ciudadanía que piensa que al otro se somete por la fuerza. En conclusión, que es mejor resolver por la vía de la fuerza, de las armas, nuestros conflictos, porque el otro ya mismo se va a derrotar, que pensar en que el otro pudiese negociar. Esto hace falta del daño cultural que nos hizo la guerra. Ese daño cultural que es creer que derrotando al otro, silenciándolo, anulándolo, es posible construir un país viable, cosa totalmente falsa. Elkin, muchísimas gracias por este diálogo. Un saludo a los argentinos, realmente hemos sentido mucha solidaridad de muchos países de América Latina y pensamos que realmente lo necesitamos más que nunca para poder superar esta trágica historia del país, de una democracia que es muy consolidada pero que está cruzada por el terror. Saludos.